El barro de mis botas, todavía húmedo, vomitaba vetas oscuras y feas sobre la moqueta blanca, impoluta, de la carpa de los VIP. Acababa de pasarme 6 horas en las trincheras del viñedo, luchando contra una helada que amenazaba con arrasar la cosecha entera, mientras mi familia daba una fiesta para celebrarse a sí misma. Estaba helada, agotada y solo quería un vaso de agua. Pero mi madre Carmen me interceptó antes de que pudiera dar 2 pasos. Se plantó frente a mí, una muralla de seda y diamantes, mirándome con puro asco. Pareces una de las jornaleras, siseó. Se acabó el financiar tu pasatiempo de jugar con tierra, Isabela. O cedes tus derechos como fideicomisaria esta misma noche, o te largas. A su lado mi hermana Silvia se rió, alzando su copa de champán hacia la multitud. No os preocupéis, anunció con una voz que goteaba falsa compasión. Isabela solo se está tomando un muy necesario descanso por salud mental. Las risas que recorrieron la sala no fueron solo una humillación, fueron una declaración de guerra. Antes de ver cómo su champán se convierte en vinagre, déjame un comentario. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Me encanta ver hasta dónde llega nuestra comunidad. No grité, no estrellé mi copa ni exigí una disculpa. Simplemente le di la espalda a las risas y salí de la carpa. El eco de su burla me persiguió unos pasos, afilado y punzante, pero en cuanto la lona cayó a mi espalda, el ruido se cortó de golpe. El aire nocturno del viñedo era fresco, olía a tierra húmeda y a uvas madurando. Era el olor de mi trabajo, el olor del legado que yo había construido mientras ellos se dedicaban a posar para las fotos. No me temblaban las manos, eso me sorprendió. Normalmente las confrontaciones con Carmen me dejaban temblando, desesperada por arreglar lo que fuera que hubiese roto, desesperada por ganarme de nuevo su favor. Pero esta vez la vibración no estaba en mis manos, estaba en mi bolsillo. El móvil zumbaba contra mi cadera, insistente, rítmico. Lo saqué, la pantalla brillando en la oscuridad. Era una notificación del sistema de gestión del fideicomiso, la aplicación que controlaba todo el sistema nervioso financiero de la finca. Solicitud de transferencia programada. Asignación familiar mensual. Beneficiarios: Carmen, Javier, Silvia. Importe: 30.000 euros. Me quedé mirando la cifra. 30.000 euros. Para un mes. Era más de lo que yo me pagaba a mí misma en un año por dirigir toda la reestructuración arquitectónica del viñedo. Ellos quemaban ese dinero en sedas importadas, retiros en balnearios y fiestas vanidosas como la que estaba ocurriendo a 50 metros de distancia, mientras a mí me llamaban la jornalera. De verdad creían que el dinero aparecía por arte de magia, un recurso natural que tenían derecho a cosechar. Se les había olvidado que yo no era solo la chica que jugaba en la tierra, yo era la única fideicomisaria. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Durante 5 años le había dado a aprobar automáticamente. Lo había tratado como la cuota de una suscripción a su amor, un impuesto que tenía que pagar para formar parte de esta familia. Pero esta noche, mirando el barro de mis botas y escuchando el eco de la risa de Silvia, me di cuenta de que el servicio ya no valía lo que costaba. La suscripción ha sido cancelada. No sentí una punzada de adrenalina, no sentí miedo. Sentí la claridad fría y dura de un auditor cerrando una cuenta en bancarrota. Pulsé de negar. La pantalla parpadeó en rojo un segundo y luego se aclaró. Transacción cancelada. Pero no había terminado. Una denegación era solo una pausa. Yo necesitaba un punto y final. Abrí los ajustes de administración y busqué los protocolos de seguridad. Mi abuelo había construido este sistema para emergencias, para un momento en que la finca pudiera estar bajo ataque. Nunca me dijo que el ataque vendría de dentro de casa. Seleccioné protocolo alfa, bloqueo total de activos. Esto no era saltarse un pago, esto era un cierre total. Significaba que cada tarjeta de crédito vinculada a la finca, cada cuenta de gastos, cada tarjeta de combustible para sus todoterrenos de lujo y cada línea de crédito quedaba congelada al instante. Confirmé la orden y vi cómo el pequeño icono de un candado se cerraba de golpe en la pantalla. Miré hacia la carpa VIP, brillaba dorada contra el cielo nocturno, un faro de exceso. Mi madre probablemente estaba pidiendo otra botella de champán de añada en ese mismo instante. Silvia seguramente le estaría presumiendo a algún invitado de sus próximas vacaciones por Europa. No tenían ni la más remota idea de que las tarjetas negras en sus manos eran ahora simples trozos de plástico sin valor. A medianoche la empresa de catering iba a pasar la factura final de la gala del solsticio. Iba a ser un cargo de 6 cifras. Y se iba a denegar. La música se detendría. Las luces seguirían encendidas. Pero la ilusión se habría acabado. Guardé el teléfono en el bolsillo y caminé hacia mi camioneta. No necesitaba quedarme a ver la explosión. Saber que yo había encendido la mecha era satisfacción suficiente. Mi cabaña está en el extremo más alejado de la propiedad, escondida tras una hilera de robles centenarios que separan el viñedo de trabajo de los cuidados jardines de la mansión principal.
Es pequeña, fría en invierno, y huele permanentemente a muestras de tierra y a planos. Para mi madre, es una monstruosidad, un lugar en el que se niega a entrar por miedo a estropearse los zapatos. Para mí es el centro de mando. Tiré las llaves sobre la encimera y me restregué la tierra de las manos. Mientras el agua se volvía marrón en el fregadero, pensé en la acusación que tanto les gustaba lanzarme. Sanguijuela, carga, aficionada. De verdad creían que era yo quien los arrastraba, un percebe en el casco de su glorioso barco. No se daban cuenta de que yo era lo único que impedía que ese barco se hundiera. Hace 5 años este viñedo estaba muerto, no moribundo, muerto. La química del suelo estaba destrozada por años de agricultura química agresiva que mi padre Javier había autorizado para aumentar la producción a corto plazo y conseguir dinero rápido. Las vides estaban grises, las uvas eran agrias y el banco estaba a 3 meses de ejecutar la hipoteca. Mientras Carmen y Silvia cuidaban sus perfiles de Instagram en París y Milán, fingiendo ser las herederas de un imperio próspero, yo estaba aquí, de rodillas, reconstruyendo literalmente la tierra. Utilicé mi propio crédito para instalar un sistema de riego sostenible. Rediseñé la disposición de las hileras de plantación para maximizar el flujo de aire y salvar la cosecha de la podredumbre. No cobré un sueldo durante 2 años. Viví a base de fideos instantáneos y determinación para que ellos pudieran vivir a base de caviar e ilusión. Me acerqué a la pequeña foto enmarcada que tenía en mi escritorio. Era la única que conservaba a la vista. Mi abuelo y yo, de pie en una zanja cubiertos de barro. Él era el único que sabía la verdad. Recuerdo el día en que me cedió el fideicomiso. No fue en una sala de juntas, fue en una habitación de hospital estéril que olía a antiséptico y a esperanza desvanecida. Estaba débil, su voz era apenas un susurro, pero su mano aferraba la mía con la fuerza del hierro. Intenté discutir con él. Le dije que debía dejárselo a papá, que destrozaría la familia si se saltaba una generación. Él me miró con unos ojos que veían todo lo que yo intentaba ocultar. Tu padre ama el vino, Isabela, carraspeó. Ama la botella, la etiqueta, el precio, el aplauso cuando abre una botella de añada. Pero tú amas la viña. Apretó mi mano, atrayéndome hacia él. Una cosa es un producto, la otra es una vida. Javier vendería la tierra para comprar un marco de oro para una foto de una uva. No entiende que no puedes pintar la valla mientras dejas que las raíces se mueran de hambre. Esa fue la carga que me entregó y la que yo debía llevar. Sabía que si le daba el control a Javier, el viñedo sería vendido por piezas en menos de un año para pagar la escalada social de Carmen, así que me convirtió en la guardiana. Me hizo la única fideicomisaria, no para darme poder, sino para darle a la tierra una protectora. Durante 5 años había intentado hacerlo en silencio. Había intentado financiar su estilo de vida mientras reparaba el daño que causaban, esperando que si trabajaba lo suficiente podría salvar el viñedo y sus egos. Pensé que podría ser la arquitecta silenciosa de su comodidad, pero esta noche, escuchando el silencio de mi cabaña vacía, me di cuenta de que mi abuelo tenía razón. No puedes salvar las raíces si sigues alimentando a los parásitos. Había cumplido su deseo de proteger la tierra. Ahora, tenía que honrar su advertencia sobre la gente que vivía en ella. El silencio de la mañana en el viñedo no duró mucho. Se rompió a las 9 en punto no por el canto de un gallo, sino por el chirrido de neumáticos y el portazo de coches. Estaba sentada en la pequeña mesa de mi cocina, bebiendo café solo y viendo la grabación de seguridad en mi portátil. Era como ver un accidente de coche a cámara lenta. Los camiones de la empresa de catering seguían aparcados junto a la casa principal, sus conductores agrupados, con los brazos cruzados y cara de pocos amigos. Carmen estaba allí, gesticulando salvajemente con el teléfono en una mano y una tarjeta de crédito de platino en la otra. No necesitaba audio para saber exactamente lo que estaba pasando. Denegada. Probaba con otra tarjeta. Denegada. Luego una tercera. Denegada. La expresión de su cara no era de miedo, era un cortocircuito. No podía procesar un mundo en el que su plástico no exigiera obediencia. Entonces salió Silvia, con unas gafas de sol enormes y un chándal, arrastrando una maleta. Se dirigía a su fin de semana de recuperación posgala en un balneario de La Rioja. Se detuvo junto a su descapotable blanco, intentó abrir la puerta y frunció el ceño. Sacó el teléfono. Vi la notificación aparecer en mi propia pantalla. Intento de cargo de combustible no autorizado, 80 euros. Estado, denegado. Lo intentó de nuevo, denegado. Le dio una patada al neumático de su propio coche. 5 minutos después, estaban aporreando la puerta de mi cabaña. No llamaron. Martillaron hasta que la madera tembló. Cuando abrí, se derramaron en la habitación como un vertido tóxico, llenando el pequeño espacio con el olor a champán rancio y perfume caro. ¿Qué has hecho? Gritó Carmen, restregándome su teléfono por la cara. El del catering amenaza con llamar a la Guardia Civil. Mi tarjeta no funciona. Arréglalo, ahora.
Y mi cuenta de Uber está bloqueada, añadió Silvia, dejándose caer en mi sofá gastado como si fuera una tragedia. Tengo una cita en 1 hora, Isabela, no puedo llegar tarde. Este fallo técnico es vergonzoso. Me apoyé en la encimera, sujetando la taza de café con ambas manos para calentármelas. Las observé, las miré de verdad. Una persona normal, ante un bloqueo repentino de todos sus activos, preguntaría por qué. Preguntaría si el banco había sido hackeado, si estábamos en bancarrota, si había ocurrido algo terrible. Pero mi familia no preguntaba por qué. Exigía una restitución. Me fascinaba. Los psicólogos llaman a esto una herida narcisista. Ocurre cuando el falso yo de un narcisista, la imagen de perfección y poder que proyectan al mundo, es desafiado o destrozado. Para Carmen y Silvia, el dinero no era una moneda, era su identidad. Habían pasado décadas confundiendo el acto de gastar con el acto de ganar. En sus mentes, pasar una tarjeta era un talento, la descripción de un puesto de trabajo. Creían de verdad que generaban riqueza simplemente por existir para gastarla. Al cortar el flujo, no solo las había incomodado, había borrado sus personalidades. No es un fallo técnico, dije, mi voz tranquila pero cortando su ruido. Y no voy a arreglarlo. Las cuentas están congeladas porque las he congelado yo. Carmen dejó de moverse, su cara pasó del rojo a un aterrador tono pálido. ¿Tú qué? ¿Nos estás robando? Os estoy auditando, corregí. Hay una diferencia. No puedes hacer esto, chilló Silvia poniéndose de pie. Ese es nuestro dinero. Papá ganó ese dinero. Papá no ha obtenido un beneficio desde 2010, dije. Lo gané yo, lo salvé yo, y ahora me lo quedo yo. Carmen dio un paso adelante, sus ojos entrecerrándose hasta convertirse en dos rendijas. Vas a desbloquear esas tarjetas ahora mismo, o llamaré al abogado de la familia y haré que te declaren incapacitada. Le diré a todo el mundo que has tenido una crisis nerviosa. Te arruinaré, Isabela. ¿Me oyes? No le asustaba la pobreza, le ofendía mi audacia. No podía concebir una realidad en la que ella no fuera la reina y yo no fuera la sirvienta. Pensaba que esto era una rebelión que podía aplastar con una amenaza. No se daba cuenta de que el castillo ya había caído. Llámale, dije, tomando un sorbo de café. Llama al abogado. De hecho, ahórrate la batería. Voy a verlo a Madrid esta tarde. Ya le contarás todo sobre mi crisis nerviosa entonces. Me alejé del viñedo sin mirar por el espejo retrovisor. El aire en la cabaña había sido sofocante, denso con su arrogancia, pero el aire en la carretera de la sierra era cortante y despejaba la mente. No estaba huyendo. Estaba trasladando el campo de batalla a un lugar donde las rabietas no contaban, pero las pruebas sí. Las oficinas del equipo legal del fideicomiso en Madrid estaban muy por encima del bullicio de la ciudad. Era un mundo de cristal, acero y silencio, un marcado contraste con la lucha en el barro emocional que llevaba librando 5 años. Apagué el móvil, silenciando el aluvión de mensajes abusivos de mi madre, y entré en la sala de conferencias. Han estado ocupados, Isabela, dijo el abogado principal deslizando un grueso expediente sobre la mesa de caoba. No parecía contento. Lo abrí. Aún no eran datos financieros, era correspondencia. Correos electrónicos, registros de mensajes y declaraciones juradas de miembros de la denominación de origen. Mientras yo congelaba las cuentas, Silvia había estado encendiendo fuegos. Se había dedicado a contactar sistemáticamente a todas las personas influyentes de la región, sembrando dudas sobre mi cordura. Isabela se está quebrando bajo la presión, está teniendo episodios. Nos preocupa que se esté convirtiendo en un peligro para la finca. Era una campaña de desprestigio, diseñada para pintarme como una persona inestable, para que pudieran solicitar al tribunal que me destituyera como fideicomisaria. No solo estaban reaccionando al bloqueo, llevaban meses planeando un golpe de Estado. Quieren enmarcar esto como una emergencia médica, dijo el abogado. Quieren solicitar tu incapacitación para administrar tus bienes. Sentí una fría sonrisa asomar a mis labios. Que lo intenten. Porque yo no voy a esta pelea con un informe médico, voy con una calculadora. Me giré hacia el contable forense sentado al final de la mesa. Muéstrame los números rojos. Proyectó una hoja de cálculo en la pared. Era un mapa de la hemorragia financiera. Esperaba los viajes a balnearios, la ropa de diseño, las cenas de vanidad. Estaba preparada para la codicia. No estaba preparada para el crimen. Encontramos una partida recurrente, dijo el contable, señalando una serie de transferencias resaltadas en carmesí, etiquetadas como costes de adquisición de añadas. Un total de 500.000 euros en los últimos 24 meses. No hemos adquirido añadas en 3 años, dije. Mi voz plana. Producimos las nuestras. Exacto. Los pagos fueron a una consultora registrada en Andorra. Es una empresa fantasma, Isabela. Rastreamos la propiedad. Conduce a una cuenta privada vinculada a Silvia. La temperatura de la habitación pareció bajar unos grados. Mi hermana no era solo una niña mimada con una adicción a las compras, era una desfalcadora.
Investigamos más a fondo, continuó el contable. El dinero no se quedó en su cuenta, salió casi de inmediato hacia 3 entidades. Una es un casino online. Las otras dos son prestamistas privados con condiciones de pago agresivas. Las piezas encajaron con la aterradora precisión de la corredera de una pistola. La niña de oro no solo tenía un problema de gastos, tenía una vida secreta. Estaba ahogada en deudas de juego y había estado robando de la cosecha familiar para mantener a raya a los tiburones. No luchaba por su asignación porque quisiera un bolso nuevo, luchaba porque estaba aterrorizada. Esto ya no es una disputa familiar, dije mirando los números en la pared. Esto es un delito. Miré al abogado. Redacta el informe, no un resumen, el análisis forense completo. Cada céntimo robado, cada factura fraudulenta, cada firma. Isabela, advirtió él con delicadeza. Si presentamos esto no hay vuelta atrás. Silvia podría ir a la cárcel. Pensé en el barro de mis botas. Pensé en los rumores que difundieron sobre mi cordura. Pensé en el abuelo que confió en mí para proteger las vides de la podredumbre. La podredumbre es profunda, dije. Arráncala de raíz. El comedor principal de la finca siempre me había parecido un tribunal. La larga mesa de caoba, los imponentes retratos de antepasados en las paredes, el pesado silencio que absorbía el sonido como una esponja. De niña, aquí era donde me juzgaban por mis botas embarradas y mi falta de ambición social. Hoy me sentaba a la cabecera de la mesa esperando a que llegaran los acusados. Entraron a mediodía, puntuales, flanqueando a su abogado como una falange. Javier llevaba su traje de negocios serios, el que guardaba para las reuniones con banqueros a los que intentaba encandilar. Carmen vestía de negro, sombría y elegante, como si estuviera de luto por la hija a la que estaba a punto de internar. Silvia cerraba la marcha, pálida pero con aire de suficiencia. No me miraba a los ojos. Creía que el juego había terminado. Creía que había ganado. Su abogado, un hombre llamado Sterling, que cobraba 500 euros la hora por ayudar a los ricos a ocultar sus errores, colocó una gruesa pila de documentos frente a mí. Isabela, comenzó mi padre, su voz goteando una preocupación ensayada. Te queremos, lo sabes, pero tu comportamiento durante la última semana, el bloqueo de los activos, la paranoia, el aislamiento. Está claro que no eres tú misma. Estamos preocupados por ti, añadió Carmen, secándose un ojo que no tenía lágrimas. El estrés del viñedo te ha destrozado. Solo queremos que busques ayuda. Sterling golpeó suavemente el papel. Esto es una petición para una incapacitación de emergencia. Dadas las declaraciones juradas sobre tu estado mental, creemos que el tribunal otorgará el control temporal del fideicomiso a tu padre hasta que estés bien. Miré los papeles. Lo habían hecho. Habían convertido mi agotamiento, mi trabajo duro y mi soledad en un arma contra mí. Habían construido una jaula de mentiras y esperaban a que yo entrara en ella. No toqué sus papeles. En su lugar metí la mano en mi bolso y saqué el informe forense. Estaba encuadernado en una simple carpeta negra. Lo deslicé sobre la superficie de caoba. Giró lentamente y se detuvo justo delante de Sterling. No estoy cansada, Javier, dije mi voz firme. No estoy paranoica. Y desde luego, no estoy loca. Soy una auditora. Sterling abrió la carpeta. Vi cómo sus ojos recorrían la primera página. Vi el momento exacto en que el color abandonó su rostro. Dejó de leer. Me miró, luego a Silvia y de nuevo a los números. Cerró la carpeta. ¿Qué es eso? Preguntó Silvia, su voz estridente. Eso, dije, es el rastro de los 500.000 euros que robaste. La habitación se sumió en un silencio sepulcral, el tipo de silencio que sigue a un disparo. Costes de adquisición de añadas, recité de memoria. Empresa fantasma en Andorra, transferencias al extranjero. Está todo ahí, Silvia, las fechas, las cantidades, las firmas digitales. No solo gastaste de más en zapatos. Desfalcaste un fideicomiso federal para pagar deudas de juego. Eso es estafa telemática. Evasión de impuestos. Esos son de 5 a 10 años en una prisión federal. Silvia se levantó de un salto, derribando su silla. Miente, se está mintiendo, papá. Se lo está inventando. El contable forense no miente, dije fríamente. Y el rastro de papel tampoco. Dirigí mi mirada a mi padre. Estaba mirando a Silvia con la boca abierta. No la miraba con preocupación paternal. La miraba como si fuera un lastre. Estaba haciendo cálculos mentales, dándose cuenta de que su nombre estaba en los cheques en los que ella había falsificado su firma o que él había firmado a ciegas por negligencia. Javier, dije en voz baja, tú firmaste los informes trimestrales. ¿Lo sabías? ¿O estabas demasiado ocupado jugando al señor del feudo como para darte cuenta de que tu hija favorita estaba saqueando el tesoro? Yo no lo sabía, tartamudeó, retrocediendo de la mesa, distanciándose físicamente de Silvia. No tenía ni idea. Ella, ella se encargaba de las facturas, confiaba en ella. ¿Papá?
susurró Silvia. ¿Nos has robado? Le gritó Javier, su cara poniéndose morada. Estúpida, nos has puesto en evidencia. Fue una clase magistral de cobardía. En segundos pasó de ser el patriarca preocupado que estaba allí para salvar a su hija enferma mental a una rata que salta de un barco que se hunde. La arrojó a los lobos sin pensárselo 2 veces para salvar su propio pellejo. Señor Sterling, dije, vino aquí para declararme incapacitada, pero parece que la única incompetencia en esta sala es delictiva. Puede presentar su petición. Pero si lo hace yo presento este informe al fiscal. Usted elige. Sterling apartó su silla. Miró a Javier, luego a la llorosa Silvia y negó con la cabeza. No puedo representarles en esto, dijo. Conflicto de intereses. Me voy. Mientras el abogado salía, el aire de la habitación cambió. La arrogancia se evaporó, reemplazada por el olor crudo y metálico del miedo. Ya no estaban celebrando una intervención, eran rehenes. Sterling se había ido, las pesadas puertas de roble cerrándose tras él con una contundencia que resonó hasta el techo abovedado. Silvia sollozaba entre sus manos, un sonido roto y aterrorizado. Javier se estaba sirviendo una copa con manos temblorosas, abandonando la farsa de ser un padre para concentrarse en ser un borracho. Pero Carmen no había terminado. Se levantó, alisando la parte delantera de su vestido negro. Miró a su alrededor, al comedor, a la lámpara de araña de cristal, a las cortinas de terciopelo, a los retratos de los antepasados que le había costado una fortuna restaurar. Extrajo fuerza de los objetos. Creía que la posesión equivalía al derecho, y en ese momento estaba de pie en su castillo. Bien, escupió, su voz temblando de veneno. Ya has demostrado lo que querías. Has humillado a tu hermana. Has asustado al abogado. ¿Estás contenta? Ahora fuera de mi casa. Señaló la puerta con un dedo de manicura perfecta. Puedes congelar las cuentas, Isabela. Puedes mandar a Silvia a la cárcel. Pero esta es mi casa. Esta finca nos pertenece. Y tú estás allanando la propiedad. Miré su dedo, temblando en el aire. Era un fascinante estudio sobre el autoengaño. Hay una profunda diferencia entre el capital social y el capital estructural. Mi familia se había pasado la vida acumulando capital social. Coleccionaban invitaciones a cenas, reportajes en revistas, la envidia de sus vecinos y la percepción de poder. Creían que, como parecían los dueños, eran los dueños. Pensaban que el poder era una actuación. Pero el capital estructural es aburrido. Viven archivadores en los registros de la propiedad en los párrafos densos e ilegibles de las escrituras legales. No brilla. No consigue me gusta en Instagram. Pero es lo único que es real. Ellos habían construido una vida sobre el escenario. Yo poseía la escritura del teatro. No me moví. Metí la mano en mi bolso por última vez. Saqué un único y delgado documento. No era un informe forense. Era una escritura de propiedad, ligeramente amarillenta por los bordes, fechada hacía 5 años. Te equivocas, Carmen, dije en voz baja. ¿Sobre qué? Espetó ella. Sobre de quién es esta casa. Coloqué la escritura sobre la mesa. El abuelo sabía que Javier vendería la tierra en el momento en que el vino dejara de venderse. Sabía que tú liquidarías el suelo para comprar más seda, así que no me dio solo el dinero, dividió el activo. Javier dejó de beber. Se quedó mirando el papel. Creó el fideicomiso de tierras terra firma, expliqué, mi voz desprovista de emoción. Puso cada hectárea de este viñedo, cada vid, cada granero y esta mansión dentro de él. Separó la propiedad física del capital operativo y nombró a una única beneficiaria. Señalé la línea de la firma, yo. Carmen se agarró a la mesa para no caerse. No, eso es. Eso no es posible. Vivimos aquí. Ocupáis el espacio, corregí. Pero no sois dueños de la tierra. Sois inquilinos, invitados. Y habéis sido unos inquilinos terribles. Saqué 3 sobres de mi bolso. Eran blancos, impecables y legales. Deslicé uno hacia Silvia, uno hacia Javier y uno hacia Carmen. Son órdenes de desahucio, dije. 30 días. Es el requisito legal. Os sugiero que empecéis a hacer las maletas hoy mismo. Los muebles de época son míos, por cierto. Están listados en el inventario. No puedes echarnos, rugió Javier, encontrando una repentina y desesperada valentía. Soy tu padre, te crié en esta casa. Me criaste en la tierra, dije poniéndome de pie, y ahora la estoy reclamando. Caminé hacia la puerta. No miré atrás, a la hermana que sollozaba, a la madre atónita, o al padre que se había dado cuenta de que era el rey de la nada. Fuera de mis tierras, dije. 6 meses después la mansión estaba en silencio. Pero no era el silencio muerto del abandono, era la quietud del descanso. Unos andamios cubrían el ala oeste, donde mi equipo estaba instalando paneles solares. Los viejos cobertizos de productos químicos habían desaparecido, reemplazados por una planta de compostaje.
El cartel en la entrada ya no decía finca privada, decía Ecolodge y Centro de Investigación Terra Firma. Mis padres se habían ido, se habían mudado a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Logroño. Era bastante decente, pero para ellos era una celda de prisión. Carmen se pasaba los días quejándose a quien quisiera escucharla de su hija ingrata, pero cada vez menos gente escuchaba. Javier había intentado montar una consultoría de vinos, pero resulta que nadie quiere el consejo de un hombre que llevó a la bancarrota una mina de oro. Silvia seguía en los tribunales. Los cargos de desfalco se mantenían firmes. Había intentado llegar a un acuerdo, ofreciéndose a testificar contra Javier por negligencia, pero al fiscal no le interesaba el padre negligente, querían a la ladrona. Se enfrentaba a servicios comunitarios, una restitución masiva y unos antecedentes penales que la mantendrían fuera de cualquier sala de juntas de por vida. Paseé por las hileras del viñedo mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras doradas sobre el valle. Las vides estaban cargadas de fruta, orgánica, robusta y próspera. Acabamos de embotellar nuestra primera añada bajo la nueva etiqueta. La llamé El Veredicto. Era un tinto profundo y complejo, con notas de tierra y hierro. Sabía a victoria. Dolió cortar con ellos. No voy a mentir. Hubo noches en las que me desperté echando de menos la idea de una familia, la fantasía de una madre que me quisiera y un padre que me protegiera. Pero entonces miraba la tierra próspera, al personal feliz que por fin recibía un salario digno, y recordaba la verdad. Podar no es un acto de crueldad, es un acto de amor por la planta. Tienes que cortar la madera muerta, las ramas enfermas, los chupones que drenan energía sin dar fruto. Si no lo haces, la podredumbre se extiende y todo el organismo muere. Yo había podado mi árbol genealógico para salvar mi vida. Me detuve al final de una hilera y contemplé el valle. Por primera vez en 28 años, el aire no olía a su perfume ni a sus expectativas. Olía a tierra, olía a crecimiento, olía a mío. Me decían que estaba sucia porque trabajaba con las manos. Pero la tierra es donde crece la vida. No dejes que nadie que solo consume te diga que tu creación no tiene valor. Si alguna vez has tenido que podar la madera muerta de tu vida para salvar tu propia cordura, dale al botón de me gusta, suscríbete para más historias sobre cómo recuperar tu poder. Y dime en los comentarios qué límite necesitas establecer hoy.